y dice la palabra, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Amén. ¿Estuviste pensando ya esta palabra en la semana? ¿La estuviste meditando? ¿Estuviste preguntándole a Dios, Señor, qué es lo que vos querés en este año para nosotros? ¿Qué es lo que querés para mi vida personal, para la vida de la iglesia? Lo primero que quiero que resalta en esta palabra es la acción. Dice perseveraban. Un verbo, una acción. Dios no nos pide estar pasivos. Desde ya te digo, la palabra nos anima y nos exhorta a estar activos. ¿Activos en qué? En estas 4 cosas que el Señor nos ha marcado para este año. 4 cosas que van a formar la base para seguir creciendo. Somos una iglesia que crece, dijimos, con gente que crece. Y esta palabra la encontramos en el libro de los Hechos, ahí en la iglesia primitiva. Ni bien arrancó la iglesia, el Señor puso esta palabra y hoy la trae para nuestra vida. Hemos crecido, nos hemos afirmado, pero el Señor quiere que en este tiempo sigamos creciendo y que hagamos que estas 4 cosas sean una actitud habitual en nuestra vida. Porque eso es perseverar, es tener una actitud constante sobre estos 4 temas. ¿Cuáles son los 4 temas? Uno, dijimos, la doctrina de los apóstoles, las enseñanzas de Jesús, lo que Jesús vino a enseñar a los apóstoles y que ellos fueron replicando de generación en generación y que nosotros debemos tomar y replicar a la próxima generación. ¿Y así sabes hasta cuándo? Hasta que Cristo vuelva. Porque ese es el evangelio del Señor. Seguir su doctrina y afirmarnos en esa doctrina, perseverar, que ningún viento de doctrina venga y nos lleve de un lado para el otro. Hay muchas cosas que podemos escuchar hoy sobre las enseñanzas, las falsas enseñanzas. Dice la palabra que vendrán los últimos tiempos, vendrán muchos engañadores. Y muchos, dice. Y ahí, cuando es mucho, es gran cantidad. Muchos serán engañados. Entonces tenemos que estar atentos, tenemos que conocer, perseverar, hacer de esto un hábito en nuestra vida. ¿Cuál es la doctrina que el Señor enseñó? Y mantenernos firmes en eso. ¿Amén? El segundo punto dice en la comunión de los unos con los otros. En las relaciones interpersonales debemos crecer en eso. Debemos sanar si hay cosas que nos han herido. Debemos pulir si hay cosas que están ríspidas. Debemos ser la iglesia que Jesús espera. Tercero, en el partimiento del pan. El otro día compartíamos la cena del Señor y aprendíamos un poco más de esto. Que el partimiento del pan, la cena del Señor, no solamente es una liturgia, no solamente es un ritual, tiene que ser nuestro estilo de vida, porque es la obra de Cristo reflejada en los elementos. Y el Señor nos está diciendo, sean perseverantes, sean como yo fui. Esta es mi obra, denla a conocer. Llévenla, donde vayan, vívanla y compártanlas con otros. ¿Amén? ¿Vamos entendiendo? Bien, gloria a Dios. Y el último dice en las oraciones. Sabemos que orar es hablar con Dios. Sabemos que orar es la herramienta que Dios nos dejó para comunicarnos con Él. ¿Sí? Y hoy quiero hablar un poquito de esto de las oraciones. Pero antes de entrar en el tema, quiero que pensemos bien en estas 4 áreas, porque estas 4 áreas van a ser como los cimientos donde vamos a seguir creciendo. Y este año los tenemos que afirmar, tenemos que trabajar en esas 4 áreas. Es como una mesa. ¿Vio que la mesa que cuando están las patas 4 firmes, por más que lo que yo ponga arriba, si la mesa se mueve, todo se mantiene firme? Pero ¿qué pasa cuando hay una pata que está más corta que la otra? Toco la mesa y la mesa se empieza a mover y todo lo que está arriba se cae, se derrama. Nosotros queremos que el Señor quiere fortalecer estas 4 áreas como la pata de una mesa. Y no que le pongamos un pedacito de papel o de cartón, que Él no lo hizo. Como la mesa de Pepe Argento, como la que ven en la tele. Pero ¿quién no puso un papelito porque la mesa se movía un poco? Dios ya no quiere más papelitos.
Dios quiere que nos afirmemos, que la mesa esté firme, que las bases para el crecimiento sean sólidas, que su palabra, su doctrina nos mantenga firmes, que no venga cualquiera a querer robarnos, a mentirnos, a engañarnos, que la relación que tengamos los unos con nosotros sea realmente en comunión, en común acuerdo, que el partimiento del pan, que la cena del Señor, que la obra de Cristo sea nuestra pasión y que las oraciones sean constantes en nuestra vida. Amén. ¿Estás preparada, iglesia? En esto vamos a trabajar todo el año, porque es lo que el Señor nos ha mostrado y en eso queremos crecer. Hoy dijimos que vamos a hablar de la oración. Hay varios tipos de oraciones. Las oraciones pueden ser privadas, cuando yo estoy en privado, en mi habitación, en mi cuarto, en mi lugar de intimidad con Dios, donde yo puedo abrirle mi corazón a Dios y expresarle con palabras, con canciones, con alabanzas, con llanto, con silencios, lo que siento delante del Señor. Esa es una oración en privado. Hay oraciones públicas que hacemos cuando estamos juntos, que las hacemos también al Señor. Pero en esas oraciones muchas veces debemos ser cuidadosos porque hay gente que nos está escuchando que quizás nunca oró y que no sabe lo que es hablar con Dios. Tenemos que hacerlas simples, sencillas, para que el que la escuche pueda empezar a conocer a Dios. Amén. Hay más tipos de oraciones. Cuando oramos, habitualmente solemos dar gracias a Dios. ¿Sí? Amén. Das gracias a Dios cuando orás, Señor, gracias por la comida, gracias por el día. Hacemos acciones de gracias a nuestro Dios, por lo que hemos recibido, por Cristo mismo, porque estamos agradecidos que nos haya rescatado y por 1000 cosas que Dios va haciendo día a día en nuestra vida. A veces son momentos de intimidad y a veces aún en la corrida del día. Uy, Señor, gracias por esto, gracias porque llegué a tiempo, gracias por... ¿no? Y vamos dándole gracias a Dios de continuo. También tenemos oraciones de intercesión, donde sabemos que alguien le está pasando un momento difícil, una enfermedad, y que necesita a Dios en su vida. Y entonces nos acercamos al trono de la gracia, al trono de Dios, y clamamos a Él intercediendo, ya no por lo que nosotros necesitamos, sino por ese pedido que traemos delante de Dios. Sí, esas son oraciones de intercesión, donde ponemos en la presencia de Dios situaciones, dificultades, personas que no somos nosotros, que son terceros. Si oramos por otros, intercedemos delante de Dios. Y después también tenemos nuestras oraciones de petición, esas que solemos llevar al Señor y pedirle al Señor lo que necesitamos, lo que anhelamos, lo que vemos que nos está faltando, ¿no? Y entonces le pedimos al Señor. Le pedimos porque su palabra nos anima a hacerlo. No porque seamos unos atrevidos, sino porque el Señor quiere que le pidamos. Por eso lo hacemos. Porque el Señor dice en su palabra que Él escucha nuestra oración y que Él quiere que nosotros le pidamos, que sus hijos se acerquen al Padre Celestial pidiéndole todo lo que necesitan. Por eso vamos a Dios y recurrimos a Él en nuestras necesidades, en nuestros sueños, en nuestros anhelos. ¿Vamos bien? Amén. La oración tiene poder. ¿Estás de acuerdo en eso, hermano? La oración es poderosa. La oración tiene poder. La oración nos alimenta también nuestra fe. Y a medida que vamos avanzando y madurando en nuestra vida espiritual, nos damos cuenta cuánto más poder desata la oración sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestra iglesia, sobre nuestro trabajo, sobre nuestro entorno. Cuánto más tiempo invertimos o debemos invertir en oración para ver buenos resultados en nuestra vida. Amén. Yo quiero que nos enfoquemos en la oración de petición. ¿Sí? Esta oración que a veces nos da cosita porque decimos, pero muchas veces escuchamos que está ese famoso dicho de que, bueno, que hay algunos que solamente piden, dame, ¿no? Que son como ovejas que están todo el tiempo reclamando. Pero hoy quiero
que nos enfoquemos no en lo que le pedimos, sino cómo le pedimos a Dios. ¿Y qué respuestas podemos recibir de parte de Él? Amén. Dice que cuando pedimos, cuando hacemos una oración de pedido a Dios, en el pedido le estamos diciendo a Dios qué es lo que necesitamos o qué es lo que queremos, ¿no? Muchas veces le decimos, Señor, quiero que me sanes. ¿No? Le estoy pidiendo a Dios, tengo una enfermedad y le pido al Señor salud. Señor, quiero que me sanes. Pero además del pedido, también la oración lleva implícita una motivación. ¿Qué me motiva a mí a hacerle ese pedido a Dios? ¿Qué me motiva a mí? ¿Qué deseo me lleva a entregar ese pedido a Dios? Toda oración conlleva un pedido, toda oración de pedido tiene el pedido y la motivación que me lleva. Por ejemplo, si quiero pedirle a Dios o necesito sanidad, lo voy a hacer con el motivo de saber que mi Dios es todopoderoso, que mi Dios es un Dios sanador. Ese tiene que ser mi motivo. Si hay otro, por ahí le esté errando. Pero esa tiene que ser mi motivación. Señor, yo clamo a ti, busco en ti, porque sé que en ti hay poder. Sé que vos podés sanarme, sé que vos conocés mi cuerpo, sé que vos me creaste y vos podés restaurarme. ¿Amén? Y le entregamos el pedido a Dios. Entonces, las oraciones llevan dos cosas que Dios va a responder. Nuestro pedido, pero también Dios conoce nuestra motivación. Y yo hoy quiero que prestes mucha atención. Te voy a dar 4 ejemplos. Vamos a tratar de hacerlo rápido, pero quiero que te los lleves. Hoy quiero que abras los oídos espirituales y te lleves, porque Dios responde de esta manera. A veces hacemos oraciones donde nuestra petición es positiva, es afirmativa, podemos decir, donde Dios contesta, sí, vamos a hacer eso que estás pidiendo. Pero como Dios conoce nuestro corazón, muchas veces la motivación que me lleva a ese pedido no es positiva. Y eso es cuando, ¿sabes cuándo pasa? Cuando Dios contesta nuestras oraciones, pero después sentimos como que no nos llenó. Tengo lo que le pedí a Dios, pero en realidad no me está llenando como yo esperaba. No es lo que yo estaba esperando. Eso pasa muchas veces porque Dios contesta nuestro pedido, pero nuestra motivación es errónea. ¿Y sabes cuándo es errónea? Cuando no está dentro del plan y la voluntad de Dios. Porque Dios contesta las oraciones que están en sus planes, para tu vida y para la mía. Entonces, vamos a buscar un ejemplo en la palabra. Acompáñame a 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 8. Tenemos ahí un ejemplo de este tipo de oración y de la respuesta que Dios da. Dijimos que es una respuesta a una oración con una petición que Dios dice que sí, pero que la motivación de esa oración no nos satisface porque no está en el plan de Dios. En 1 Samuel 8 cuenta la historia, ahí yo te la voy a relatar y voy a leer algunos versículos del verso 4 al 21. Después, si querés, léelo en casa, es un poco extenso. Pero habla del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba conquistando la tierra prometida y de repente vio que todos los pueblos de alrededor tenían reyes. Y ellos no tenían reyes. Ellos tenían al Rey de Reyes y al Señor de Señores, pero no les alcanzaba. Ellos querían un rey como los demás pueblos. Ellos querían que los gobierne un hombre como lo hacían los demás pueblos de alrededor. Y fueron a Samuel, el profeta de Dios, y le dijeron esto a Samuel. Samuel, queremos un rey. Lo voy a leer, esa parte dice: de manera que todos los ancianos líderes de Israel se reunieron y fueron a Ramá para hablar con Samuel y le dijeron: tú estás viejo y tus hijos no llevan la misma vida que tú llevaste, no son como tú. Danos ahora un rey para que nos gobierne, como lo tienen todas las demás naciones. El pueblo no estaba de acuerdo en cómo Dios estaba gobernando, porque no se trataba de Samuel, se trataba de Dios. Sigue en el verso 6. A Samuel no le gustó nada que el pueblo pidiera un rey, por lo cual oró al Señor.
Y el Señor le dijo, haz lo que el pueblo te pide. No te están rechazando a ti, sino a mí. No me quieren como rey. En el 9 dice, así que escúchalos, pero adviérteles lo que le hará un rey. Diles cómo gobierna un rey a su pueblo. Y entonces Dios le muestra a Samuel cómo gobierna un rey. Y ahí vemos a partir del capítulo 8, en el verso 11, dice, esto es lo que hará un rey que los gobierne. Les quitará a sus hijos y los forzará a servirles como soldados para que se hagan cargo de carros de millares, le sacarán a sus hijas, hará que ellas vendan perfumes, comidas, panes, se adueñará de sus mejores campos, de sus viñedos, de sus olivares. Y le sigue relatando todo lo que hacía un rey que gobernaba al resto de los pueblos. Pero así todo, Dios le dijo a Samuel, concédele al pueblo lo que el pueblo te está pidiendo. ¿Y el pueblo qué pedía? Un rey. Pero Dios les advierte y le dice, no están pidiendo, su motivación no es correcta, porque lo que se están pidiendo los va a terminar atando, los va a terminar en una situación que no es la que yo los quiero llevar. Así todo, Dios en su amor y en su gran misericordia, escucha la oración del pueblo y dice que se instituya un rey. En el verso 21 dice, Samuel escuchó al pueblo y se lo comunicó al Señor. Entonces el Señor le contestó, hazle caso, dales el rey. Les advertí, no me hicieron caso, pero igual voy a contestar su oración. En esta historia vemos cómo Dios contesta el pedido del pueblo, pero cómo la motivación de que llevó al pueblo a pedir un rey no era la que Dios esperaba para el pueblo de Israel. Dios no quería ponerles un rey, ellos le pidieron un rey. ¿Y saben cómo le fue con ese rey? Horrible. Ese rey fue Saúl, el primer rey del pueblo de Israel. Y Saúl no fue un rey como ellos esperaban, no gobernó como ellos esperaban, hizo todo lo contrario. Por lo tanto, vemos que muchas veces Dios hace esto para enseñarnos que no siempre estamos pidiendo con la motivación correcta. Que no solamente debemos pedirle a Dios, sino que debemos también pedirle poder hacerlo en su voluntad. Tenemos que tener la motivación correcta. Si el pueblo de Israel hubiese escuchado cuando Dios les advirtió lo que pasaría si tuvieran un rey, tendrían que haber arrepentido y ese rey no hubiese aparecido. Quizás más adelante Dios le hubiese dado el otro rey, como ya sabemos que pasó, que tuvo David, el rey conforme al corazón de Dios. Dios hace esto para enseñarnos que hacer la voluntad de Dios debe ser siempre lo primero en nuestra vida. Más allá de nuestro pedido, lo que Dios espera de nosotros es que busquemos hacer su voluntad. Y que nuestro pedido coincida con lo que Dios está deseando para nosotros. Entonces, primer caso, como vemos acá, Dios contesta afirmativamente el pedido del pueblo, pero el resultado no es lo que el pueblo esperaba, porque no era el plan de Dios para esa nación. Muchas veces pasa esto en nuestra vida. Dios contesta afirmativamente nuestra oración, nos da lo que le pedimos, pero terminamos no viendo lo que esperábamos porque no era el plan de Dios para nosotros. Así todo Dios en su amor y su misericordia nos concede nuestro pedido. Hay muchos ejemplos en la palabra. Después, si querés seguir analizándolo, te tiro uno para que lo busques y lo veas en casa. Cuando el pueblo de Dios pide codornices, Dios le dio maná del cielo, comida especial, y el pueblo no se conformó, pidió carne, y Dios le dio carne, le dio las codornices. ¿Pero qué pasó? Terminaron enfermos, porque no era el plan de Dios. Dios ya le había dado lo que el pueblo necesitaba. Que podamos aprender
a hacer pedidos conforme al plan de Dios y no solamente a los deseos de nuestro corazón. Porque esos son los que insatisfacen después nuestra vida y truncan el plan de Dios. Amén. Otro ejemplo de otro tipo de oración. ¿Vamos entendiendo? Vamos bien, ¿no? Dije que 4, vamos con el segundo ya. Cuando oramos y le pedimos a Dios y Dios no responde positivamente nuestro pedido. Nos dice, ¿a eso? No. ¿Cuántas de estas no hemos tenido? Pero el Señor ve nuestro corazón, ve por qué se lo estamos pidiendo. Y entonces nos dice que no de esa manera, pero nos da algo mejor. Amén. Y ahí es cuando decimos, wow, gracias Señor, porque no lo hiciste a mi manera, lo hiciste a la tuya. Y siempre la manera de Dios es mucho mejor que la nuestra. Vamos a ver un ejemplo. Ahí en Génesis 17, verso 18 al 21, nos encontramos con Abraham. Abraham, amigo de Dios, dice la palabra. Muchas veces en el libro de Génesis vemos cómo Dios bajaba a hablar con Abraham y le contaba los planes, lo que iba a hacer con Sodoma, lo iba a hacer con Gomorra, y ahí hablaban y Abraham intercedía y después se ponían de acuerdo. Hermoso la relación de Dios con Abraham. Y Dios, ahí también tenemos por allá en Génesis la promesa que Dios le hace a Abraham y le dice que va a multiplicar sus generaciones. Amén. Abraham recibe esta promesa, pero pasa el tiempo, él ya era un hombre mayor, su esposa era estéril, también era una señora grande, y empieza a querer poner mano a la promesa. Y tiene un hijo con la sierva Agar, ¿no? La sierva de Sara. Y tiene este hijo que se llama Ismael, ¿no? Y vuelve el Señor un día a estar ahí con Abraham en sus charlas, y dice ahí en Génesis 17, 18, y Abraham le dijo a Dios, espero que Ismael pueda disfrutar de tu bendición, ¿no? Ahí charlando con Dios le dice, mira, la verdad que acá tengo a Ismael, hijo de Agar, pero hijo mío, de mi simiente, espero que él pueda ser el heredero de tu promesa. Eso le estaba pidiendo Abraham al Señor, que Ismael sea esa promesa cumplida del Señor. Pero mira la respuesta de Dios, es impresionante. Y Dios le dijo, no. ¿Te imaginas la cara de Abraham en ese momento cuando el Señor le dijo, no? Tu esposa Sara te dará un hijo al que llamarás Isaac. Yo mantendré mi pacto con él y sus descendientes eternamente. No, le dijo el Señor, lo que vos me estás pidiendo no va a pasar. No es lo que yo tengo planeado para tu descendencia. Vos confía que si yo te prometí, yo voy a cumplir. Y la descendencia vendrá de tu esposa, no de tu sierva. Vendrá de tu esposa y se llamará Isaac. Y a partir de él nacerá una gran nación. Amén. Y fue así. Dios prometió y Dios cumplió. Pero Abraham, en su afán, que muchas veces nos pasa, pasa el tiempo y no vienen las respuestas que estamos esperando, queremos darle como un empujón a la situación. Y Abraham quiso como poner ahí a Ismael y decirle, Señor, acá tengo un hijo, te lo presento, ¿te imaginas? Ismael, que sea él el heredero. Y Dios le dijo, no es en él el cumplimiento de mi promesa, no es en él mi plan para tu descendencia. Pero mirá la misericordia y el amor de Dios, cómo sigue. Dice, he escuchado, no es que no te escuché, Abraham, no es que no me di cuenta de tu motivación, no es que no sabía lo que vos me estabas pidiendo. Dice, he escuchado lo que has dicho con respecto a Ismael. Yo le daré mi bendición, tendrá muchos hijos y se convertirá en un pueblo numeroso. Será el padre de 12 príncipes y convertiré a toda su familia en una gran nación. Pero haré mi pacto con Isaac. El hijo que Sara te dará dentro de un año por este mismo tiempo. Y al año siguiente estaba Isaac en la familia. Amén. ¿Qué nos enseña esto? Acá vemos cómo Abraham, en su deseo y en su afán, le hizo un pedido a Dios. Dios conocía el pedido de Abraham, pero también conocía la intención, la buena intención con lo que Abraham estaba haciendo. Abraham se encontraba
medio desesperado por el tiempo también de su edad y la vida de su esposa. Pero Dios es un Dios que tiene un plan perfecto, que conoce el principio y el fin de cada una de nuestra vida. Él tiene todas las promesas para nosotros. Simplemente debemos esperarlas. No ponernos ansiosos. Acá muestra un poco lo que Abraham estaba pasando. Otro ejemplo, si querés después buscarlo en casa también, seguimos también ahí con Abraham, cuando viene Dios y le comenta que iba a destruir Sodoma y Gomorra, y Abraham empieza a interceder y le dice, no, pero mirá si hay algún justo, sí, ¿no? Analizala en casa. Y vas a ver cómo Dios también en este caso es el mismo tipo de respuesta. Abraham lo que quería era salvar a Sodoma, porque sabía que ahí vivía su sobrino Lot. Y quería salvarlo. Pero Dios no salvó a Sodoma ni a Gomorra. Sí salvó a la familia de Lot, a los justos de la familia de Lot, que fueron él y sus 2 hijas. Ni aún su esposa era justa para Dios. Amén. Dijimos entonces, a veces Dios le dice que sí a nuestro pedido, pero no a nuestra motivación. Como el primer ejemplo del pedido de Israel como rey, vemos que tuvieron el rey, pero no era el rey que esperaban. Muchas veces pasa eso en nuestra vida. Tenemos lo que pedimos, pero no disfrutamos, porque esa petición no está dentro del plan de Dios. Segundo modelo de oración. Dios nos dice no a nuestro pedido, pero como nuestra motivación es buena, Dios nos da algo mejor. Y ahí es cuando podemos ver que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? A veces Dios nos tiene que decir que no, pero mira no solamente en lo que le estamos pidiendo, sino la intención, la motivación, el deseo de nuestro corazón. Vamos a ver una que no nos gusta a ninguno. Cuando Dios dice que no a nuestra petición y no a nuestra motivación. Es un no rotundo. Dios dice, no de ninguna manera. No es así. Y lo vamos a ver con un ejemplo. Lo vamos a ver en la vida de Pablo. Acompáñame ahí en 2 Corintios 12, del verso 7 al 9. Vamos a encontrarnos a un Pablo que está mostrando una debilidad. ¿Lo tenés? Si no, yo te lo leo. Mira, dice, no quiero que su opinión sobre mí, está hablando Pablo, le está escribiendo a la iglesia en Corintios, dice, se vea influenciada por las extraordinarias revelaciones que recibí del Señor. Por eso el Señor me dio una dolencia, dice Pablo. Un mensajero de Satanás, enviado a torturarme para que no me vuelva demasiado orgulloso. Le he rogado a Dios ya 3 veces al Señor para que me quite esta dolencia. Pero el Señor me dijo, mi bondad es todo lo que necesitas, porque cuando eres débil, mi poder se hace fuerte en ti. En otra versión dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Vemos acá entonces un Pablo que le hablaba a la iglesia, le estaba abriendo su corazón y le decía, miren, yo, que ustedes me ven, predicador, apóstol, que he recorrido todo el mundo, conocido en ese momento, y he llevado el mensaje del Evangelio, y he hecho cosas milagrosas, y el Señor me ha usado, así todo el Señor me dio una dolencia. Dice, un mensajero de Satanás, dice, enviado a torturarme. Era algo que realmente lo molestaba a Pablo, porque dice que lo torturaba, que no lo dejaba tranquilo. Dice, y esto para que no me vuelva demasiado orgulloso. Y le pedí a Dios, ¿cuántas veces le pidió Pablo que le saque este aguijón de la carne, como dice en otra versión? 3 veces. 3 veces Pablo oró y le dijo al Señor, Señor, esto me pesa mucho, Señor, con esto... Dicen los que saben y los que estudian, los teólogos, que posiblemente haya sido un problema en la vista por su encuentro con Jesús camino a Damasco. No especifica la Biblia qué era la dolencia, qué era el aguijón en la carne que Pablo tenía, pero sí especifica que Dios le dijo que no. Las 3 veces le dijo que no. No al pedido y no a la motivación. A las 2 cosas le dijo no. ¿Por qué? Porque Dios tenía otros planes con Pablo.
Pablo no solamente tenía que predicar de la gracia, debía conocer la gracia. Y esto hacía que Pablo tuviera un corazón humilde, porque acá bien claro lo dice, para que no me vuelva demasiado orgulloso. Evidentemente Pablo tenía un corazón como el tuyo y como el mío, con una naturaleza caída, inclinada al mal, inclinada al orgullo, al ego, al egocentrismo, y necesitaba algo que lo mantuviera humilde delante de Dios. Así todo Dios le dijo, bástate en mi gracia. Es lo único que vos necesitas conocer. Mi gracia, en este asunto, vos necesitas conocer mi gracia. Y mi gracia se va a perfeccionar en tu debilidad. Yo te voy a dar las fuerzas para soportar lo que estás llevando. Y Pablo tuvo las fuerzas de parte de Dios para seguir llevando este aguijón en la carne. Cuando Dios nos dice que no, y no a la petición, y no a la motivación, es porque Dios tiene un plan mejor. Siempre. Eso tiene que estar, no debemos dudar de eso, porque si no parece que tenemos un Dios egoísta y malo, y Dios es un Dios bueno y misericordioso. Entonces, siempre que Dios nos dice que no, es porque Dios tiene algo mejor. Y aún, como con Pablo acá, Él va a sostenernos y darnos la fuerza que necesitamos para llevar esa situación adelante, sea la que sea. Si Dios no responde a nuestro pedido, o responde con un no, y a nuestra motivación también le dice que no, a nuestro deseo, es porque Dios nos va a dar la fuerza para sostener lo que estamos llevando. Amén. Y ahora viene la que nos gusta todo, cuando Dios dice que sí. Sí a nuestro deseo, a nuestro pedido, y sí a nuestro deseo o a nuestra motivación. ¿Por qué Dios dice que sí a las dos cosas? Porque es la oración que condice con su plan. Es la oración que podemos hacer y que está enfocada en el plan y en la voluntad de Dios. Entonces, cuando pedimos, Dios nos dice que sí. Y esa respuesta satisface nuestra vida. Y vemos lo que Dios hizo es algo bueno, perfecto para nuestra vida. Vamos a ver un ejemplo. Ahí en Primera de Reyes, capítulo 18, del verso 20 al 38. Cuenta la historia, o cuenta la palabra de Dios, mejor dicho, que había 400 profetas de Baal, que se habían preparado y habían hecho todo un holocausto para que su Dios hiciera que el fuego descendiera y que ese holocausto fuera quemado. Fue un desafío que el profeta Elías presentó a los seguidores de Baal, porque el pueblo de Dios se había inclinado a la idolatría. Y Dios quería que eso no sucediera. Dios quería sacarlos de ese lugar. Y este hombre se animó, fue valiente y se enfrentó a esos 400 profetas de Baal. Y dice que los desafió. Hagan ustedes su holocausto, háganlo primero, hagan sus rituales, dancen, invoquen a su Dios. Y dice que lo hacían y no pasaba nada. En un momento hasta el profeta medio burlón le empezó a decir, me parece que su Dios está sordo, no los está escuchando, griten más fuerte. Y se empezaron como a poner más enérgicos y aún a lastimarse. Todo esto pasó ahí en Primera de Reyes. Y después le tocó el turno al profeta Elías. Dice que pidió ayuda, preparó el holocausto, lo hizo mojar con agua, hizo que hicieran una zanja alrededor, que cavaran una zanja, que pusieran más aguas todavía, porque él le iba a pedir a su Señor que descendiera fuego del cielo para demostrar quién era Dios, quién era el verdadero Dios. Y vamos a ver el resultado. Dice, al llegar el momento del sacrificio a la tarde, el profeta Elías se acercó al altar y oró así. Dice, Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ahora te pido que des una prueba de que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Muéstrale que tú me ordenaste que hicieras todo esto. Señor, atiende mi oración.
Muestra a la gente que tú, Señor, eres Dios. Así la gente sabrá que tú los estás haciendo volver a ti. Así que el Señor hizo bajar fuego que quemó el sacrificio, la madera, las piedras e incluso la tierra alrededor del altar. El fuego también secó todo el agua en la zanja. Todo el pueblo vio esto, se postró y comenzó a decir: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Vemos que este día el Señor fue glorificado, que la petición que hizo el profeta era que descendiera fuego, pero el deseo que había es que Dios fuera glorificado. No que Él fuera puesto como el gran profeta. Uy, ahí llegó Elías, el profeta de fuego. Uy, este hombre no sabe lo que hace. Tenés que ir a verlo. No, no era eso lo que Elías buscaba. Lo que Elías buscaba era que el pueblo se arrepintiera y volviera a Dios. Dejara esos ídolos de mentira y que volviera al verdadero y único Dios. Esa era la intención de su corazón, por eso le agradó al Señor, porque era glorificar el nombre de Dios. Y esa oración, Dios le dijo, sí, sí al pedido, sí, hizo que el fuego descendiera, el fuego del cielo cayó. ¿Viste alguna vez caer fuego del cielo? Yo tampoco. Algún rayo por ahí. No sé si habrá sido en forma de rayo, lo que sí sé es que fue contundente. Que el que estaba ahí no dudó quién era Dios, que ese Dios era el Dios verdadero, que los otros estaban invocando un Dios de mentira. Y eso le agradó al Señor. Por eso el Señor contestó no solamente el pedido, sino también el deseo de Elías, de este profeta. Amén. 4 tipos de respuestas que podemos entonces recibir de parte de Dios en nuestras oraciones. Porque nuestras oraciones de pedido no solamente llevan lo que le pedimos a Dios, sino implícitamente, sin decirlo aún, nuestro deseo. Y a veces ese deseo no condice con la voluntad de Dios. Por eso muchas veces Dios nos dice sí a la oración, no al deseo. Y vemos cómo nos va, cómo le fue al pueblo de Israel con su rey. A veces Dios nos dice no a la oración, pero sí al deseo. Y ahí vemos que la voluntad de Dios siempre es más grande de lo que nosotros podemos esperar o entender. Como le fue a Abraham, que pedía por Ismael como herencia, que fuera el heredero, y Dios le dijo no, será en Sara, y Dios cumplió. Y no solamente cumplió, sino que conocemos toda la historia. A veces Dios dice no, y no es no. Pero porque Dios no es magolo, ni es egoísta, ni es que no está escuchando tu oración, ni es que no quiere darte. No es ese el motivo. El motivo es que Dios quiere perfeccionarte para su plan. Y a veces tenemos que pasar por momentos, por pruebas, por situaciones, o aún llevar una carga que nos sostenga y nos mantenga en el plan de Dios, como le pasó a Pablo. Ese aguijón en la carne, que no sabemos específicamente cuál es, pero sabemos que le evitaba el orgullo. Lo mantenía en el plan y en la voluntad de Dios. Qué lindo cuando Dios nos dice que sí a todo, ¿no? Cuando Dios, como a Elías, le dice, sí, descienda fuego, descienda fuego. Sí. ¿Por qué? Porque está conforme a su plan y su propósito. Dios ve nuestra motivación y ve nuestro pedido. Vamos a ver una oración más y con esta vamos a ir cerrando hoy. Después en casa busca más ejemplos, hay un montón en la palabra del Señor de estos 4 tipos de oraciones o de estos 4 tipos de respuesta que Dios da a nuestras oraciones. Pero hay una que Jesús nos enseñó en Mateo 6. Y es el Padre Nuestro. Amén. Esta oración dice, Jesús dijo, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, que siempre se dé honra a tu santo nombre. Venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Danos hoy los alimentos que necesitamos cada día y perdona nuestros pecados, como nosotros también perdonamos a los que nos han hecho mal. No nos deje caer en tentación y líbranos del maligno.
Esta es una oración que Jesús nos dejó, donde Dios dice que sí, porque es el ejemplo que Jesús nos dejó. Es el pedido que hacemos muchas veces cuando estamos en necesidad y necesitamos alimento. Le decimos, Señor, danos el alimento de hoy, perdona mis pecados, pero como yo perdono también a los demás. Si realmente nuestra motivación es la que Jesús puso en esta oración, déjame decirte que es una oración donde Dios te va a decir que sí y sí siempre, porque es la que Jesús nos dejó como ejemplo. Así que en esta tarde quiero invitarte a que podamos orarla juntos, pero lo vamos a hacer con música. Ponte en pie, iglesia. Vamos a hacer esta oración del Padre Nuestro juntos y lo vamos a hacer con música, porque algunos le han puesto acordes, le han puesto tonos y hoy la podemos elevar juntos como una oración a Dios. Pero asegúrate que en esa oración tu motivación, tu deseo esté alineado con el plan de Dios y vas a ver las respuestas de Dios como algo afirmativo en tu vida.